Vamos a hablar de un hombre incomprendido, pero no quiero que piensen que esto es algo negativo, al contrario. Voy a hablar de Juan el Bautista, porque acuérdense que estamos en el libro de Juan. Pero antes de hablar de Juan el Bautista, quisiera decirles por qué elegí este nombre, ¿verdad? Porque suena raro, ¿no? Resulta que para tú ser importante, lo primero que tienes que ser es ser incomprendido. Cuando todas las personas que hacen algo importante de sí o para otros empiezan como incomprendidos, y la incomprensión es la semilla que se tiene que morir, y cuando sale algo diferente, sale algo que la gente no se espera. Entonces quisiera relacionar eso con nosotros, porque aquí hay personas que siento o pienso que pueden entender a Juan el Bautista, porque todos, la mayoría de los que estamos aquí, por lo menos hemos experimentado un emprendimiento, experimentado algo que nosotros dijimos sí se va a hacer, pero otras personas pudieran haber dicho no, pues no la vas a armar, ¿verdad? O no la vas a hacer, ¿verdad? Entonces, el ser incomprendido para mí es eso. Es el camino hacia llegar a lo que Dios quiere que logres, a lo que Dios quiere que hagas, a lo que Dios quiere que... Básicamente lo que te quiero decir es que a que logres lo que Dios quiere que para lo que naciste, pues. ¿Me explico? Y claro está que a veces no tenemos un camino tan recto hacia ese propósito que Dios tiene para nosotros. Llámese el emprendimiento o el negocio o la empresa que estás dirigiendo, llámese la familia que estás dirigiendo, llámese el proceso que estás conquistando de ti mismo, porque también conquistarse uno mismo es un proyecto que tenemos, ¿no? Como platicábamos hace rato. Entonces, al principio todos tenemos que pasar por un desierto como Juan el Bautista. Muchos de nosotros podemos perder el tiempo en el desierto, pero hay gente que se acelera y dice, ¿sabes qué? Pues esto es un proceso, yo sé que el desierto tiene que pasar y salgo rápido, pero en el desierto es una madurez. Cuando estamos en el desierto tenemos que madurar para poder salir del desierto convertidos en algo que no parecíamos cuando entramos ahí, ¿verdad? En realidad alguien que tiene eso en su mente, alguien incomprendido, si te pones a pensar, no te importa, o sea, si recuerdas, no te importa tanto lo que piensen de ti cuando empezaste. No te importa mucho lo que te digan. Tú estás convencido de que así va a ser. Y hay ciertas áreas de nuestra vida en donde definitivamente nos tenemos que poner el traje de incomprendidos, porque a veces estamos seguros de que nos tenemos que casar con nuestra esposa y la familia no lo entiende, pero tú estás seguro y le das. Pero tienes ese tipo de cosas que tienes que sentir en tu corazón y tienes que tener esa certeza, y no te importa pelearte con el mundo con tal de que cumplas tu propósito. Y eso es lo que pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un problema grande enfrente, como muchos de nosotros podemos identificar un problema, y un hombre cuando ve un problema no se avienta para atrás. Los hombres de verdad, cuando ven un problema y sienten el llamado a solucionar ese problema, se avientan hacia adelante y no les importa nada. No les importa cómo lo ve la gente, no les importa cómo los ve la familia, no les importa cómo ni de qué manera, pero ellos lo van a hacer. Se lo metieron en la cabeza y lo van a hacer. Y resulta que de eso se trata esta enseñanza, ¿no? Esa es la aplicación personal de la enseñanza. Pero para que nosotros podamos darle un peso a la aplicación personal de la enseñanza, tenemos que entender qué onda con Juan el Bautista. Porque este camarada, si lo ves en esos términos, no hizo nada más que ser incomprendido, salió del desierto como producto terminado, y ese producto terminado fue una luz que alumbró
a las personas antes de que llegara quien era muy importante. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pues nosotros queremos ser el mayor reconocido, ¿no? Pero a lo más que podemos llegar a nuestra vida, escúcheme bien, aunque seas rey, aunque seas el presidente de una gran compañía, a lo más que puedes llegar es a darle la gloria a Dios. Porque a donde quiera que estés, a donde quiera que Dios te ponga, en realidad tu jefe es Él. Si lo quieres ver en los términos correctos, ¿verdad? Pero hay gente que llega a la cima y dice, no, pues yo aquí soy el mejor, ¿verdad? Y no hay nadie más fregón que yo, ¿no? Como lo dijo Nabucodonosor, ¿no? Pero nosotros no somos así. Importa más lo que piense tu jefe de ti, tu jefe celestial de ti, que lo que piense la gente de ti. Porque aunque no escuches alrededor la voz de la gente que dice, bravo, qué bien lo estás haciendo, lo que tienes que aprender a hacer es escuchar lo que dice el jefe mayor de ti. Fíjate lo que dice el jefe mayor de Juan el Bautista. Vamos a leer Lucas, capítulo 7, del versículo 24 al 28. Esto es la introducción, que es lo que dice Jesús, el jefe de Juan el Bautista, Dios encarnado, es lo que dice el rey que iba a venir, es lo que dice de la persona que lo introdujo al mundo. Cuando las personas no sabían ni qué onda con él, eso es lo que dice el rey de él, dice. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí. Y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Te explico este último versículo, pero antes de esto dice Dios encarnado, que es Jesús, dice algo muy importante, muy sorprendente. Juan el Bautista es mayor que cualquier hombre que haya nacido antes que él. Mayor que Moisés, mayor que Caín y Abel, mayor que, ¿qué te gusta? El rey David, mayor que Salomón, mayor que Abraham. Porque esto lo está diciendo él. Ahora, ahorita le vamos a dar un peso a eso, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos por qué lo está diciendo. Ahorita vamos a tratar con el favor de Dios de entenderlo. Pero aunque Jesús está diciendo que no ha habido nadie que haya nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, dice algo todavía más sorprendente después. Después dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Entonces, con el favor de Dios, al final de la enseñanza vamos a poder comprender estas dos cosas, porque son dos cosas muy importantes y muy interesantes, pero te voy a dejar con la duda para que pongas atención, ¿verdad? Pero vamos a empezar a ver qué onda con Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cuál era el problema que vio Juan el Bautista? ¿Para qué nació Juan el Bautista? El problema que tenía la nación era que no era libre. Es un gran problema. Hay muchas naciones, actualmente en el mundo hay naciones que no son libres. Y las personas que son lo suficientemente valientes como para decir, esta nación no es libre, me voy a dedicar a poner mi grano de arena para poder que se liberte esa nación, normalmente esas personas terminan negando su propia vida y terminan dando su vida para poder lograr eso, ¿verdad? Eso es algo común históricamente. Pero, ¿a qué me refiero con que la nación no es libre? Pues, históricamente es así. El pueblo de Israel esperaba un Mesías, un libertador, alguien que ellos estaban esperando, alguien que les solucionara todos sus problemas. ¿Cuáles eran sus problemas? Sus problemas eran que, aunque tuvieran cierta libertad religiosa,
no tenían una libertad genuina porque el reino no era soberano, ¿sí? En pocas palabras, es como si tú le debieras al banco y todo lo que ganes se lo tienes que dar a él y el banco nada más te da lo suficiente como para que vivas. Así es la sensación que tenía la nación. El pueblo, en realidad, si tú ves históricamente, el único periodo genuinamente cuando el pueblo fue libre, el pueblo de Israel ha sido libre, es en el periodo del rey David. En el periodo del rey David, todos los enemigos que había alrededor estaban sujetos al reino y la gente tenía paz. Y aunque había ciertas guerras, las guerras las ganaba el rey y se apaciguaba. Y el reino del rey David es algo que la gente esperaba que replicara el Mesías. Tú me dirás, ¿y qué onda con Salomón? ¿Verdad? Porque Salomón tuvo un reino muy próspero. Fue reino próspero, pero la particularidad de Salomón es que no era libre, no tenían una libertad de culto, no tenía una libertad con Dios, porque Salomón abrió la puerta para el paganismo. Salomón invitó a todos los dioses y todas las costumbres de las naciones paganas y se convirtió en una nación que Dios rechazó. De hecho, los actos de Salomón son similares a que ahorita nosotros estemos convencidos de que Dios es Jesús y tenemos cierta lealtad con Jesús, y de la noche a la mañana nos hacemos satanistas. Eso fue lo que hizo Salomón. Se negó su fe y se fue a los ídolos. Autorizó que la gente sacrificara a sus recién nacidos al dios Moloc, al dios Baal, y adoraron a Acera, adoraron a todos esos dioses de esas naciones paganas, y eso contaminó toda la nación, al grado de que Dios se enojó con ellos y les dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar casi todo el reino, nada más te vas a quedar con un pedacito, Salomón. No lo voy a hacer en tu tiempo, lo voy a hacer en el tiempo de tu hijo, por amor a mi hijo David, pero eso va a pasar. Y después de eso, el juicio de Dios, ¿qué fue? Pues mandó a los asirios, mandó a los babilonios, mandó a los persas, mandó también a los griegos, luego mandó a los romanos, de manera que el pueblo de Israel no era libre. Nunca en realidad fue completamente libre, nunca se sintió tan protegida como en el tiempo de David. Por eso ellos esperaban que se cumpliera la profecía de que viniera el hijo de David, viniera el rey prometido. Y en ese contexto vamos a empezar a leer lo que dice Juan de Juan el Bautista. Vamos a empezar a leer desde el versículo 19 en adelante. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea, por si quieres seguirme en esa versión, o puedes seguirme en la versión que tengas, no hay ningún problema. Voy a leer el versículo 19 y 20, que es lo primero que se dice de Juan el Bautista en esta es el capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, ¿de qué libro es? Juan, Evangelio de Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Juan había nacido en una familia de sacerdotes. Él era hijo de un sacerdote y su mamá también era del linaje de Leví, que los dos tenían del mismo linaje de sacerdotes. Comenzó su trabajo para Dios más o menos a una edad entre 29 y 30 años, más o menos a esa edad. Proclamó algo que la gente no se esperaba. Proclamó que la nación se arrepintiera y le preparó un camino para el Mesías. Era una persona que venía a anunciar al rey antes de que llegara el rey. El trabajo de Juan el Bautista era el trabajo típico en aquel entonces de anunciar al rey antes de que llegara el rey. Había
una costumbre antigua de que cuando un rey tenía que visitar una provincia, de lo que sea de su reino, mandaba una comitiva antes que él para enderezar caminos. Sí, ahorita que tenemos aquí a un experto en caminos, todos los caminos que estaban mal hechos, chuecos, con hendiduras, con valles, con crestas, con lo que sea, mandaba una cuadrilla, ¿cómo se le llamaría una cuadrilla? Mandaba a los terraceros por delante para enderezar las brechas, para que todo esté derechito y para que esté plano, para que cuando llegue el rey. Y esa es la figura, porque esa es la profecía que venía a cumplir Juan el Bautista. Ahorita lo vamos a entender. Juan el Bautista era el jefe de cuadrilla de los que enderezaban las brechas para que la gente recibiera al Mesías, para que la gente recibiera al rey. Ahora, ¿cuáles eran esas cosas que estaban torcidas? Las personas no se habían arrepentido de sus pecados. Sin arrepentimiento de pecados, sin arrepentimiento no puede haber salvación. El arrepentimiento es el camino que te lleva al Mesías, a Dios. Y Juan el Bautista estaba encargado de enderezar el camino para la gente. Era un predicador básicamente. Y en su predicación llamaba a la gente a que se bautizara. ¿Quiénes se bautizaban? Los que se arrepentían se bautizaban. Los que no se arrepentían no se bautizaban. Entonces esa era la chamba de Juan el Bautista. Le preguntaron los judíos, ¿quiénes eran los judíos? Fíjate, en el tiempo de Juan, y estamos hablando más o menos del año 30 después de Cristo, pero al principio, en el año como 4 antes de Cristo, hasta el año 6 después de Cristo, se levantaron aproximadamente 4 mesías falsos, según el historiador Josefo. De esos 4 mesías falsos, todos tenían características que los rabinos de aquel entonces decían: el Mesías tiene que tener estas y estas y estas características, ¿no? Una de las características del Mesías era que iba a ser un conquistador. Y está profetizado que va a ser así, ¿verdad? Pero ese conquistador, para ellos lo entendían o lo interpretaban de la Escritura como alguien que iba a ser un conquistador de guerra, ¿verdad? Pero ¿qué es más glorioso para Dios? ¿Conquistar el corazón y la voluntad de las personas? ¿O obligar a alguien a que se someta a un rey que a lo mejor no es leal a él? ¿Qué es más glorioso para Dios contigo? ¿Que ver cómo eras antes y ver cómo Dios te ha sometido con amor y con cariño? ¿O ver que nada más eres obediente y cuando te ve la gente haces lo que tienes que hacer? ¿Qué es más glorioso para Dios? Jesús vino a conquistar conciencias y corazones de hombres. Esa es la gran conquista de Jesús. Vino a conquistar voluntades. No vino a esclavizar a nadie. Dios no nos esclaviza, Dios nos conquista. Con amor, con verdad, con decir: hey, tú naciste para esto, tú no eres para estar en la vileza, tú no eres para ser sucio, tú eres para ser limpio. Y esa es la gran conquista que Dios hace con nosotros. Los judíos tenían la costumbre de mandar investigar cualquier persona que tuviera alguna característica de ser el Mesías. ¿Por qué? Porque era importante para ellos. Después vamos a aprender que ahorita no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante, pero lo comento brevemente. Los sacerdotes o los del Sanedrín, que es como la cámara de senadores de los judíos en los tiempos de Jesús, era un tipo de gobierno religioso sometido a Roma, obviamente. No querían perder su poder político. Y como el Mesías no salió de ninguno de ellos, no lo veían con buenos ojos. Pero aún así, sacaron muchas reglas de cómo identificar al Mesías. Una de ellas es los milagros que hacía el Mesías.
categorizaban los milagros, lo hicieron en dos partes. Uno, milagros que cualquier persona piadosa podía hacer. O sea, es decir, una persona que Dios envió a hacer algo, podía sanar, podía hacer un montón de cosas. Los rabinos también sanaban, también echaban demonios, también todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como que wow, también un rabino lo hacía. Pero decían los rabinos, había milagros que nada más el Mesías podía hacer. Y había 4 milagros que dijeron, cuando alguien llegue y haga estos 4 milagros, esa persona es el Mesías. ¿Te digo los milagros? Número 1, sanar leprosos. La lepra, ¿sabes qué significa la lepra en el Nuevo Testamento? ¿Por qué ya no hay lepra ahorita? ¿Por qué no hay lepra en Israel ahorita? Porque se acabó ese tiempo. Te voy a decir, lo acabo de estudiar y lo acabo de entender hace poquito. En el Antiguo Testamento, la gente leprosa no la podías meter a la ciudad. Son excluidos, perdieron su nacionalidad, vaya. Un leproso perdió su nacionalidad. ¿Qué era un leproso? Una persona que estaba enferma de la piel y que básicamente tenía llagas en la piel viva, se le estaba pudriendo la piel él estando vivo. Y llegaba, y para que una persona sea declarada como impura, la tenía que examinar el sacerdote. El sacerdote tenía que examinar minuciosamente a la persona y decir, esta persona es impura, no puede entrar a la congregación, tiene que salir de aquí. Cuando se purifique, si Dios lo sana, podemos volverlo a meter a la congregación, porque si lo dejamos aquí, toda la gente se va a hacer leprosa. Eso es una promesa del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento. Las personas que están fuera de la congregación o el proceso de sacar a alguien de la congregación es el proceso que Jesús nos dice que cuando tú tengas algo con alguien, ve y habla con él en privado. Si no te hace caso, ve con 2 o 3. Si no le hace caso a 2 o 3, preséntalo a la iglesia. Y cuando lo presentes a la iglesia, si no le hace caso a la iglesia, sácalo de la congregación. Es un leproso. Va a contaminar a todos. Y ese es el cumplimiento de los leprosos en el Nuevo Testamento. Bueno, esa es una de las... Y Jesús hizo este milagro repetidas veces, pero un ejemplo está en Mateo 8, del 1 al 4. No lo vamos a leer, nada más te lo estoy mencionando. El segundo milagro mesiánico es el expulsar un demonio mudo. Los rabinos podían expulsar demonios. De hecho, es una dramatización, pero si viste la serie de Chosen, casi la primera escena es Nicodemo, lo mandaron a expulsar el demonio de María Magdalena. Porque María Magdalena es en la dramatización, no lo dice la escritura, pero en la dramatización de esa serie es una prostituta que tiene varios demonios. Y cuando lo mandaron a expulsar el demonio, no pudo. ¿Sí? Entonces, no solamente es una dramatización, sino lo están sacando de la historia, porque hay historia de que los rabinos eso hacían. Pero decían, nadie puede sacar un demonio mudo más que el Mesías. ¿Por qué? Mudo. Una persona que tiene un demonio que no lo deja hablar. ¿Por qué? Porque para poder expulsar a un demonio, ahí luego vamos a ver eso, tienes que poder saber su nombre, ¿verdad? Tiene que haber evidencia de que se somete a ti, ¿verdad? No hay tiempo de explicarlo, pero esa es la segunda. El tercero, bueno, ¿dónde lo vemos? El Mateo 9, del 32 al 34, un demonio mudo, ¿no? El siguiente, un ciego de nacimiento. Alguien que nació ciega, el Mesías, el único que lo puede sanar es el Mesías. Así es, eso lo vemos en Juan, del capítulo 9, del versículo 1 al 12. Era el único que lo podía hacer. Y el último milagro que solamente puede hacer el Mesías es resucitar a un muerto después de 3 días. Si te fijas, cuando Jesús resucita a Lázaro en Juan 11, del 17 en adelante,
Termina en el versículo 44 la historia de que ya sale Lázaro de la tumba y todo eso. Inmediatamente después, en el versículo 45, ves a los religiosos conspirando para matar a Lázaro y matar a Jesús. ¿Por qué? Porque el argumento de ellos es, la gente lo va a empezar a seguir. Porque toda la gente sabía que nada más el Mesías podía hacer ese tipo de milagros. Ahora, con todo esto en mente, te puedes imaginar lo difícil que fue para los religiosos de ese tiempo contener la popularidad de alguien que está tomando todas estas señales y nadie lo puede refutar. Aparte de la sabiduría, aparte de los milagros, aparte que está adquiriendo poder popular, era muy difícil. Entonces, Juan el Bautista les dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo no soy Mesías. Y Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega que significa ungido. Ungido. Alguien que le ungieron la cabeza, que tiene un investimiento como rey, o como profeta, o como sacerdote. A las tres figuras se les ungía en la cabeza con aceite. Es como un seleccionado. Es un seleccionado. Se da cuenta que es como cuando te dan tu título, pues. Te dan, ya terminaste, o aquí está, ¡pum! Sí. Ya seas realeza, ¿no? Eres realeza en ese momento, ¿no? El siguiente, seguimos leyendo, voy a leer ahora el versículo 21. Le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Estoy leyendo el versículo 21. Dijo, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Él respondió, no. El Mesías, ya vimos que respondió que no. La mayoría de la gente, pues como vimos, esperaba alguien, una figura política. Otras personas también esperaban una persona que reinara y que fuera muy justo como el rey David, alguien que trajera paz a la tierra. Pero también había gente que pensaba que el Mesías era una figura sobrenatural de Dios. Lo que todo el mundo sabía era que el Mesías era el descendiente del rey David. Y en este caso, Juan el Bautista, todo el mundo sabía quién eran los papás de Juan el Bautista. Era descendiente de Leví, no de David. Le preguntaron si era Elías. ¿Por qué cosa le preguntaron si era Elías? ¿Verdad? Fíjate lo que dice en Malaquías de Elías. Dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Esa es la profecía de que antes de que viniera el Mesías iba a venir Elías, ¿verdad? Se cumple doble vez esta profecía. Hay profecías en el Antiguo Testamento que no se cumplen una sola vez, sino se cumplen de una forma en un tiempo y de otra forma en otro tiempo. En este caso se cumplió la profecía de que venía Elías, que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir. Sí lo es, pero también, si lo vemos en el libro de Apocalipsis, físicamente viene Elías y Moisés antes de que venga Jesús en su carro descendiendo. Entonces hay un doble cumplimiento de la profecía. Pero para la gente era muy importante la figura de Elías, porque ellos esperaban primero Elías para poder decir, ya viene el Mesías. Y mucha gente, de hecho en las sinagogas había una silla vacía, que decía que cuando llegara Elías, se iba a sentar ahí y les iba a decir. Y también había una tradición en que decía que el Mesías, cuando llegara, iba a ocupar una silla, que era la silla de Moisés, la silla del enseñador, ¿verdad? Total que Elías, ¿cuál es la función de Elías? Si tú ves en el Antiguo Testamento, Elías era una persona que él estaba solo, proclamando el mensaje de Dios y diciéndole a toda la nación, arrepiéntanse. Trae un milagro de Dios y hay una señal del cielo, y él está con el celo de Dios tratando de convencer a todo un pueblo
de que dejen el paganismo, de que dejen sus caminos torcidos y de que se vuelvan a Dios. Ese es el mensaje de Elías en el Antiguo Testamento, que se parece mucho al mensaje de Elías del Nuevo Testamento. La gente creía que, o decía, tenía dichos hasta de Elías, decía, cuando venga Elías nos va a resolver todo. Es más, si había una disputa familiar en donde dos personas, dos familias o dos gentes en una familia no se hablaban, decía, como ya leímos que en Malaquías, que volverá el corazón de los padres a los hijos, decía, cuando venga Elías nos vamos a reconciliar todos. Si había una disputa de un terreno o algo así, no, pues cuando venga Elías va a decir quién tiene razón y quién no tiene razón. O sea, había ya una cultura detrás de esperar a Elías. Decían también que Elías iba a decir quiénes eran judíos y quiénes no. Eso es muy impresionante, porque a los mismos sacerdotes o los mismos investigadores que iban a ver qué estaba haciendo Elías o qué estaba haciendo en este caso Juan el Bautista, les decía, ustedes no son hijos de Abraham. Ellos que se están arrepintiendo sí lo son. Entonces eso es algo interesante, ¿no? Dijo, yo no soy Elías, les dijo, pero sí lo era, en un sentido, ¿verdad? El siguiente, el profeta, le preguntaron si era el profeta. El profeta, había una profecía en Deuteronomio 18 que decía, Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo, va a llegar un profeta igual que yo, Moisés. A él lo tienen que escuchar. Y el que no escuche a ese profeta, yo le voy a pedir cuentas, dijo el Señor. Eso lo encuentras en Deuteronomio 18. Esperaban un profeta más grande que Moisés, el profeta de profetas. Entonces cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres el profeta? Se referían a ese profeta y decían, no, pero el que viene después de mí sí es. Yo no soy. Yo nada más soy una voz que clama en el desierto, y es lo que dice en el versículo 22 al 23. Dice, le dijeron, ¿quién eres entonces para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 40, versículo 2 al 5. Te lo leo, porque ese sí vale la pena leerlo. Bueno. Isaías 40, del versículo 2 al 5. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por sus pecados. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor habla. Lo alto se tiene que allanar y lo bajo se tiene que aplanar, ¿Por qué? Porque esa cuadrilla, ese amigo que tenía esa labor, vino a la tierra y empezó a enderezar el corazón de la gente. Juan pensaba, yo no soy importante, el importante es el que viene después de mí. Es lo que les estaba diciendo. Luego la gente le pregunta, ¿por qué bautizas entonces? Si no eres el profeta, si no eres el Mesías, si no eres Elías, entonces ¿por qué estás bautizando? Lo leo. Juan 1 del 24 al 25. Los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron, entonces si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas? Era muy extraño que alguien estuviera bautizando judíos, porque en aquel entonces sí había bautizos, pero los bautizos estaban diseñados para la gente que no era israelita, que era gente pagana, gente que era de otras naciones que se convertía al judaísmo. Había un ritual en el cual ellos se tenían que lavar o se tenían que bautizar, sumergir completamente en agua para poder ser recibidos nuevos o recibidos en la religión judía. Si la gente no hacía eso, no podía ser recibido. Entonces, que alguien estuviera bautizando y a israelitas era algo que no les cabía en la cabeza a los religiosos de ese tiempo.
Pero Juan lo que estaba diciendo y lo estaba diciendo con sus acciones, es necesario que todo el que se presente delante del rey, primero se limpie, primero se lave. Si por alguna razón tenemos la fortuna de que nos mande llamar la presidenta o el presidente en turno, no vamos a ir, estoy seguro que no vamos a ir en camiseta. Lo más seguro es que vayamos en corbata y nos hayamos bañado y traigamos un atuendo correcto para poder presentarnos delante de la persona que es importante. De hecho, al presidente Zelensky de Ucrania lo criticaron mucho porque fue a la sala oval y andaba en fachas. Todos traían traje menos él. Y llamó la atención, ¿no? Dice, hey, ¿qué onda? No estás en cualquier lugar ni estás en presencia de cualquier persona. Entonces, es necesario que todos los que nos presentemos al rey, primero nos limpiemos, ¿no? Primero estemos bien. ¿Y qué es esa limpieza? La limpieza es el arrepentimiento. En nuestra oración tenemos que tener un espacio para arrepentimiento. Porque no nomás es Dios, dame. Es Dios va a escuchar a alguien que huela bien. ¿Y qué necesitas para oler bien? Necesitas arrepentirte y rociarte de la sangre del quien murió por ti. Dios huele la sangre de su Hijo en nosotros. Pero si esa sangre nosotros no la respetamos y nos presentamos sucios delante de Dios, Dios no nos escucha. Como el papá que está enojado con el hijo que se ha portado mal, antes de que el hijo le pida algo, le va a decir, ¿qué vas a hacer con lo que platicamos la otra vez? ¿Vas a seguir peleando con tus hermanos? Porque si sigues así, no te voy a comprar lo que me pediste. Y si no hacemos eso nosotros, si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, imagínate Dios. Hay que estar limpios delante de Dios, y es lo que Juan el Bautista estaba haciendo con la nación, físicamente haciendo eso. Luego le dijeron en el versículo 26, Juan le respondió y le dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno, a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Se está poniendo en la posición correcta. Nosotros también, a pesar de yo estoy haciendo la ahorita de Juan el Bautista, a pesar de yo llamarte a que te arrepientas, yo también necesito arrepentir. Yo no estoy sobre ti, yo estoy a tu lado. Y a pesar de que yo te puedo hablar la palabra para alabarte con ella, hay uno que es mayor que yo y que te va a alabar con Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso, yo nada más te puedo explicar lo que dice la Biblia. Pero el que te lava con cosas celestiales es el que tienes tú que recibir. Ahora, para terminar, me gustaría que leyéramos qué es lo que dice la palabra aquí en mismo Juan, en el versículo 6 al 13, capítulo 1, de cuál es el mensaje de Juan, porque estamos hablando de sus obras, pero nunca dijimos nada de su mensaje. Estamos viendo periféricamente, como a través de una pecera, qué onda con Juan el Bautista, pero hay que ver qué dice él. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho. Pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que
recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos caminos que Juan vino a hacer a la tierra apuntan a tu corazón, apuntan a tu conciencia, apuntan a lo más profundo de tu ser. Y ese camino, si tú abres la muralla de tu corazón y dices, ve, yo recibo a quien vino del cielo a reinar en mi vida, en ese momento, dice la Escritura, como acabamos de leer, tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Porque recibiste al Rey, lo recibiste como tu Rey, pero lo recibiste como alguien que está sobre ti. La palabra Señor significa alguien al cual, en los que dicen Señor es, yo me debo a Él, yo me someto a Él, estoy sometido a Él. No se le dice Señor a cualquier persona en este tiempo. Ahorita le decimos Señor a quien sea, pero en aquel tiempo decirle Señor a alguien era decir, yo soy tu siervo, yo me someto. Entonces, ese es el mensaje, amigo, ese es el mensaje. Juan el Bautista, el hombre incomprendido, vino a hacer algo aquí en la tierra. A lo mejor tú también viniste a hacer algo. Lo más seguro es que sí. No hay persona que haya nacido que no tenga un propósito. Si Dios ya te dio tu propósito, dale. Dale, porque lo que importa es lo que diga Dios de ti, no lo que diga la gente de ti. Lo que importa es lo que dice el cielo de ti, porque lo que dice el cielo de ti va a ser para siempre. Lo que diga la gente de ti aquí en la tierra va a ser temporal. Hay veces que tenemos que trabajar contra cultura. Hay una cultura, la otra vez lo decía muy bonito Alberto, decía, que sea común no significa que sea normal. ¿Verdad? ¿Sí, no? Es común ver que la gente se está echando a perder, pero no significa que sea normal. Lo normal es lo que está escrito, lo que Dios diseñó. Eso es lo normal. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo normal para nosotros, qué Dios te mandó a hacer a ti, para que te limpies de lo que es común y que te vuelvas alguien espiritual, alguien que te sigue lo que Dios dijo en su palabra. Así que, ¿qué te parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque entendemos, Señor, que todos tenemos un propósito, que aún esos caminos tan difíciles que somos nosotros mismos, que nuestro corazón endurecido, nuestro corazón que no entiende, Señor, tú has venido a llenarlo con tu palabra, tú has venido a usar a hombres, Señor, para que nos hablen de la manera en que tú diseñaste, con amor, con paciencia, con cariño, para que nosotros te pudiéramos recibir como nuestro Señor y Salvador. Yo te pido por cada uno de mis amigos que aquí están, por ellos mismos, por sus familias, también te pido por los que no están aquí, Señor, para que no se nos olvide que tú eres el Rey, que si cuando estemos en eminencia, como muchos de los que están aquí están en eminencia, que la gloria sea para ti, porque al final somos reyes que estamos sujetos a un Rey mayor, que eres tú, Señor. Así que te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.